de madera, con el canto de un clarín. Qué bonito ser un hijo de esta tierra. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tengle. En las vísperas del tercer aniversario de la presidencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a partir de hoy, 1 de diciembre del 2021, voy a hacer una serie de videos en donde voy a tratar de hacer una sinopsis y una opinión muy personal de su humilde servidor respecto a el libro más reciente de dicho personaje, A la mitad del camino, de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, en la introducción, nos da una serie de premisas que ha caracterizado a su administración desde el 1 de julio del año 2018, en que con el 53% de los votos asumió y ganó la presidencia de la República. López Obrador tiene una vasta experiencia y recorrido a lo largo y ancho del país. Conoce, como él lo ha reconocido en sus conferencias mañaneras y en varias de sus obras anteriores, que ha visitado por lo menos en 3 ocasiones muchos municipios de la República Mexicana. Este libro, A la mitad del camino, es elaborado con el objetivo de dar un informe a unos meses de la consulta referente a la revocación de mandato que se llevará a cabo en marzo del 2022. Dice Andrés Manuel que si tiene suerte y los mexicanos deciden que continúe en su puesto, él se sentirá satisfecho y podrá llevar a cabo algunas de las obras más importantes de su administración, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, también la continuación de una planta en Tula, Hidalgo, así como el rescate de Pemex o Petróleos Mexicanos y de la CFE, Comisión Federal de Electricidad. Andrés Manuel López Obrador identifica uno de los puntos o ejes en los cuales México había sucumbido a una posible decadencia o a una posible desintegración: la corrupción. La corrupción es sinónimo de neoliberalismo. El neoliberalismo es un sistema político, económico y social que tuvo su auge en México en los 38 años anteriores a la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. El neoliberalismo se caracteriza como una ideología individualista y también promotora de libre comercio, sin embargo, a costa de la privatización y del saqueo de los bienes materiales, materias primas o recursos naturales de México. Andrés Manuel López Obrador denomina como otro problema estructural del país que el neoliberalismo heredó una ideología en la cual las personas tenían que entrar en una dinámica de competencia y de triunfar a toda costa sin importar los medios. Es decir, Andrés Manuel López Obrador nos dice, entre muchas otras cosas, que
uno de los objetivos primordiales de su administración es el cambio de mentalidad. Es decir, el neoliberalismo no solamente se encargó de saquear los recursos naturales o las materias primas de México, sino también de legitimizar un discurso en el cual solamente entraba la competitividad y también entraban los hombres y mujeres que estuviesen dispuestos a obtener riquezas, beneficios, muchas veces sin importarles la moralidad o las formas. Andrés Manuel López Obrador identifica a un México que está en búsqueda de un nuevo paradigma, es decir, el cambio de mentalidad, el combate a la corrupción y también al proyecto de nación en cuanto a hacer efectiva la Constitución que actualmente nos rige. Los gobiernos neoliberales, según el primer capítulo de Andrés Manuel López Obrador, decían o postulaban que la Constitución era un texto que se respetaba en la forma, pero no en el fondo. El neoliberalismo se encargó de modificar ciertas leyes, ciertos estatutos, ciertos reglamentos para beneficiar a unas cuantas empresas y también a grupos corporativos que se enriquecían y también se beneficiaban con las políticas privatizadoras. Él también pone muchos ejemplos respecto a ese pasado neoliberal y lo que la administración de la Cuarta Transformación está efectuando en este momento. Por ejemplo, él menciona que muchas de las refinerías que en México existen, pues no son más que construcciones fantasmas en las cuales los gobiernos neoliberales invirtieron una gran cantidad de millones de dólares que se partieron y se ostentaron en la vida y en las propiedades de estos funcionarios. Por ejemplo, un caso arquetípico es el de la famosa refinería de Deer Park en Texas. En 1993, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari tenía aproximadamente 45.995% de las utilidades, mientras la empresa norteamericana tenía el 50.005% de las acciones. Entonces el gobierno de México lo que hizo fue comprar ese porcentaje que le correspondía a la empresa norteamericana y se producían 150,000 barriles diarios, lo que, traduciéndolo en un caso de utilidad pública, evidentemente se desembolsaron más de 900,000 millones de dólares, pero la producción, a diferencia de lo que se está haciendo hoy en día, por ejemplo, la refinería Dos Bocas se tiene como meta producir 340,000 barriles por día. Y por lo tanto, pues solamente hacían o vendían a precios muy baratos y la utilidad pública pues también era deficiente y barata. Andrés Manuel López Obrador también habla sobre la importancia de producir en México gasolinas, hidrocarburos
y combustibles. Una de las metas de la cuarta transformación es extraer el petróleo crudo y efectuar el refinamiento en nuestro mismo país para el consumo interno, para así evitar compras y sometimiento a los intereses extranjeros, pero también se busca moderar la extracción del crudo, no pasando de los 2 millones de barriles por año, precisamente pensando en las futuras generaciones. Porque me llega a la mente que en el sexenio de Enrique Peña Nieto nos decían que el petróleo, que el gas, ya se habían acabado las reservas en México, que ya no había más que buscar. Sin embargo, todos sabemos que esas reservas o bien ya estaban privatizadas, ya estaban negociadas o concesionadas a intereses extranjeros, o simplemente era una forma de engañar, de desestabilizar y desmoralizar al pueblo de México. Yo, desde mi punto de vista y derivado de la lectura de este primer subtema del presente, del primer capítulo de este libro, es que los neoliberales se encargaron de hacernos ver que México era un país sumido en la pobreza, que México era incapaz de producir sus propios recursos y que México necesitaba forzosamente de los extranjeros para poder hacer algo por una industria nacional. Otro rasgo que yo quisiera rescatar de manera muy breve de este primer tema del libro de Andrés Manuel López Obrador son sus citas históricas. Andrés Manuel López Obrador es un historiador muy brillante porque saca las citas de manera oportuna que legitimizan su discurso. Para algunos intelectuales orgánicos o del antiguo régimen como Enrique Krause, esto implica un abuso de la historia para legitimizar un discurso político, pero yo me pregunto, ¿otros presidentes no lo hicieron en su momento? Por supuesto que sí. Por ejemplo, el señor Felipe Calderón Hinojosa, en las fiestas del Bicentenario, usó los 200 años de la independencia y los 100 años de la revolución para hacernos creer que en México había democracia, había justicia, había igualdad social. Pero pues en la práctica era otra cosa. Andrés Manuel López Obrador cita a las voces del pasado como Francisco J. Mújica, como Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos y otros individuos para dar en el clavo. Por ejemplo, de Francisco J. Mújica extrae la famosa frase de hechos, no palabras, o una supuesta carta que él mismo afirma se le atribuye a Adolfo López Mateos, en donde dice que los mexicanos necesitan un tiempo para modernizar su industria, producir su propia tecnología, para independizarse de la influencia de los extranjeros en la extracción de sus recursos naturales y su aprovechamiento para la utilidad pública. Andrés Manuel López Obrador también nos dice que la expropiación petrolera llevada a cabo por Lázaro Cárdenas en 1938 es uno de los episodios más importantes de la soberanía e independencia económica de México. Andrés Manuel López Obrador da otros ejemplos muy interesantes y datos muy precisos referentes a las obras célebres o los ejes que van a implantar durante esta cuarta transformación. Dice que la refinería de Dos Bocas va a quedar inaugurada en julio de 2022
iba a producir la cantidad de 340,000 barriles diarios. Así también, uno de los ejes de esta cuarta transformación es la reforma eléctrica, que en estos días ha habido debates encarnizados en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es importante que la reforma eléctrica lo que busca es que México nacionalice la producción de electricidad mediante el uso de agua como motor natural para producir energía eléctrica, porque es más barato y es con el tiempo más eficiente. Sin embargo, muchos de los opositores pues están en contra, porque en estos 3 años, desde mi percepción, no han tenido la capacidad de entender ese cambio de paradigma. Ellos estaban acostumbrados a recibir como privilegiados los beneficios de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto o de las leyes que decretaron Vicente Fox y Felipe Calderón. Por lo tanto, el hecho de que se autodenominen una oposición, pues simplemente son replicadores de todo lo que digan que sí, para ellos es no. Todo está mal, todo es apocalíptico, no dan soluciones, no tienen un proyecto de nación que no sea el modelo neoliberal que se quedó en el pasado, y critican a este hombre de que él se quedó en el pasado. Ellos se quedaron en el pasado porque ellos quisiesen ser beneficiarios únicos del pueblo. El pueblo que le hiciera como pudiese, mientras ellos gozaban de esos privilegios, de esas condonaciones a empresas extranjeras y nacionales. Y también dice el presidente López Obrador en estos primeros párrafos de su libro A la mitad del camino, que pues ellos también estaban acostumbrados a que el gobierno trabajara para sus propios fines e intereses, mediante políticas privatizadoras, mediante la condonación de impuestos. Por ejemplo, con la reforma eléctrica se busca que la gente que vive de manera humilde como su servidor, pues paguemos tarifas de luz que sean acordes al consumo del cual somos partícipes, porque por ejemplo empresas transnacionales y empresas grandes pues pagan una ínfima cantidad por el uso de la energía eléctrica, mientras las familias luego llega el recibo de un precio pues relativamente excesivo para el consumo del cual somos consumidores o partícipes. Entonces, ¿cuál es mi opinión en este primer video, en este primer capítulo de A la mitad del camino? Que pues nos informemos a través de las conferencias matutinas, porque son lecciones de historia, son lecciones de política, en la cual él mismo habla de una pedagogía política, es decir, el ciudadano de a pie, el obrero, el campesino, el comerciante, el maestro, el doctor, etcétera, están más informados de lo que sucede en la escena política. El pueblo está politizado. Y también yo les invitaría a leer a López Obrador, porque si nos jactamos de ser simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación y de este hombre, por supuesto que tenemos que leer y tenemos que ser conscientes de sus ideales. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en un próximo video.